¿Qué es un objeto inteligente? Un objeto inteligente es un archivo gráfico compuesto por una o varias capas que se agrupan en un solo gráfico virtual. Por lo general, accede a la información en un documento de Photoshop, Illustrator, vector o imagen, pero aunque es posible modificar el nuevo objeto, el contenido gráfico original no se altera. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo se trabaja con objetos inteligentes. Vamos a importar un archivo de Photoshop a nuestra composición. Por ejemplo, voy a arrastrar este pendón que está acá. Un pendón. Un diseño de un pendón que hice. Observen cómo automáticamente me coloca esta hojita que está aquí en la esquina. Y eso quiere decir que ese archivo es un objeto inteligente. Vamos a darle doble clic a esa hojita. Vieron cómo ahora me abrió aparte en otro documento de Photoshop con todas sus capas. Miren cómo está la capa de texto, está la capa del logo, la capa del fondo, los iconos. Entonces digamos que yo quiero modificar este documento sin dañar el documento original. O sea, si yo modifico acá esto, cuando yo guarde y cierre este documento, el documento que cuando yo lo abrí no quiere decir que se me ha dañado, simplemente está convertido en un espacio virtual como objeto inteligente. Entonces yo digamos que voy a eliminar el logo, oculto ese logo, ¿verdad? Luego salvo, le doy acá archivo, guardar, o control S o comando S, como ustedes, comando S si tienen Mac. Salvo, y luego de salvar cierro ese documento con control W o comando W, o simplemente le damos acá a esta X que está aquí y me cierro el documento, y automáticamente miren cómo me modificó el documento base que tengo acá. Lo mismo pasa con los vectores. Por ejemplo, yo tengo acá ya abierto un logo en vector, ¿verdad? Yo arrastro este logo para el Photoshop. Recuerden que After Effects, InDesign, Illustrator y Photoshop son programas del Adobe, de la plataforma Adobe, y por ende se complementan como programa, pues. Por eso tú puedes arrastrar un documento de Illustrator y Photoshop. Y bueno, como pasa, automáticamente se convierte en un objeto inteligente. Le damos doble clic a esa hojita. Miren como acá está el original y acá está el objeto inteligente vectorial aparte, que es con el que estamos trabajando. Lo buscamos, vamos a buscarlo, una segunda, aquí está. Entonces digamos que yo quiero cambiarle el color a estas letras de Balca. Le doy doble clic, le cambio el color a rojo. ¿Ves? Como está en un documento aparte de Illustrator, miren como el original no se modifica. Entonces lo que hago es salvar y cierro. Me voy para el Photoshop y me cambia el color sin modificar el documento base. Porque el documento base está acá y no altera en nada. Bueno amigos, les voy a mostrar, les voy a enseñar qué es un vector. Un vector es una imagen digital formada por objetos geométricos, polígonos, círculos, triángulos, etc. Cada uno de ellos es definido por atributos matemáticos. Esto lo podemos crear en programas como Illustrator y CorelDRAW y algunos de otros programas que también generan este tipo de imágenes. Como es una imagen formada por objetos geométricos, digitalmente hay una diferencia entre el vector y una imagen. ¿Cuál es la diferencia? Que el vector tú lo puedes crecer en el documento, en el programa con el que vas a generar los vectores. Por ejemplo, en este caso es Illustrator, tú lo puedes crecer. Esa imagen siempre va a mantener el color y la calidad, porque es como dije antes, una imagen digital formada por objetos geométricos. Nunca se va a pixelar. En cambio, una imagen, como todos sabemos, una imagen está compuesta por muchos píxeles. Si tú le das zoom a la imagen, zoom, observen que
está compuesta por muchos cuadritos pequeñitos. Y cada cuadrito de esos es un píxel. Mientras más cuadritos tenga, mejor la imagen va a ser de mayor calidad. Mientras menos cuadritos tenga, la imagen va a ser obviamente, de una calidad muy mala. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú quieres convertir, o sea, modificar un vector en Photoshop? O quieres modificar un objeto inteligente en Photoshop. Lo que habíamos hablado anteriormente, para poder pintar acá encima tienes que rasterizar. ¿Qué es rasterizar? Que es una herramienta que está acá. Tú te vas para capa, rasterizar. Rasterizar es el proceso, por ejemplo, con el vector. Rasterizar es el proceso por el cual un vector se convierte en un conjunto de píxeles. O sea, pasa de ser un vector, una imagen compuesta por objetos geométricos, a ser una imagen como esta, compuesta por píxeles. Por ende, una vez cuando tú exportas el vector hacia el Photoshop, si tú lo acercas, miren cómo se ven, no sé si ustedes lo logran ver, pero se ven los píxeles, pero esto no quiere decir que este vector ya esté rasterizado, es simplemente que se visualiza así en el programa. Porque tú igual, como te enseñé, le das doble clic y él te abre como vector, aparte, en un documento de Illustrator. Entonces, ¿qué pasa cuando tú rasterizas un vector? Bueno, observen, un ejemplo que tengo acá. Digamos que todas las imágenes que te vean acá del lado izquierdo son vectores y las que están del lado derecho son imágenes. Entonces, cuando tú pasas de esta imagen en vector, la rasterizas, pasa a convertirse en una imagen de cuadro de píxeles. Tenemos este ejemplo, observen cómo el vector se ve más estilizado que la imagen que está al lado, porque ya se rasterizó, y mientras le van acercando se van notando más los píxeles. En cambio, el vector, si tú lo agrandas, las proporciones que te dé la gana, obviamente en el programa de vector de edición en el programa de Illustrator donde creaste los vectores y le das zoom, no sucede ni pasa, ni se convierte ni se ven los cuadritos, los píxeles, ni pasa nada de eso. Esa es la diferencia de un vector a una imagen.